Sí, ya sé que esta es una mezcla un poco rara, pero de esto se trata este podcast. Mi nombre es Nacho, soy un periodista argentino viviendo en Londres y te invito a compartir mi experiencia viviendo en otro país. Un poco de culturas, un poco de viaje, un poco de deportes, ¿por qué no? Todo en este podcast que hemos decidido denominar de la N a la Z. Y ahora sí, gente, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Espero que estén bien. Espero que esté todo en orden. Volvemos a hacer otro streaming, otro vivo, otro programa, otra transmisión, como quieran llamarle, gente. Volvemos nuevamente luego de un día de ausencia, el primer día de ausencia desde que comenzamos. Creo que fueron 8 días en fila, así, pam, 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 uno atrás del otro. Ayer día de descanso, domingo, descanso de absolutamente todo. Descanso de YouTube, descanso de Instagram, descanso de Twitter, descanso de Twitch, descanso de mi negocio, descanso de absolutamente todo, 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 todo. Cada tanto viene bien, una desconexión. Pero hoy volvemos al ruedo, arrancamos con toda la semana un lunes. Créanme que ando con ganas de laburar. Hoy estoy, laburando en mis proyectos, en mis cosas personales, las cosas que me gustan. Así que hoy, ¡pum!, estoy encendido. Y hoy vamos a hablar un poquitito. Pero díganme cómo estuvo su fin de qué han hecho. El sábado nos vimos, el sábado hubo streaming, pero el domingo no. Así que díganme qué han hecho, si les ha ido bien, cómo ha arrancado ese lunes. Espero que hayan arrancado bien arriba. Díganme también de qué parte están viendo. Así empezamos a leer un poquitito lo que van poniendo ustedes. Que siempre está bueno leerlos en el chat, de eso. De eso se trata todo. Desde Mendoza, ahí dice Lita Carrió, soy desde Buenos Aires, soy Ficus desde Buenos Aires, ¿sí? Ahí va, Santa Fe, Juanpi. Buenísimo, buenísimo, gente, variadito ahí de varias partes de la República Argentina. Conozco Santa Fe, conozco Buenos Aires, Mendoza también he ido a Mendoza. Parará, supongo que quisieron poner. Desde Embalse, Córdoba, terminó la jornada oral y me voy a largar me voy al lago a tomar algo y a refrescarme porque el calor es insoportable. Me imagino, para allá se acerca el veranito. Qué lindo esos veranos por las sierras cordobesas que he tenido, ¿eh? Qué lindo lugar del mundo. Saludos de Paraná también. Dicen que el clima está pesado. Acá, obviamente, todo lo contrario, camino por la ventana. Hoy no estuvo tan frío, igual 8 graditos, 8 grados. Todavía no vino lo peor, todavía no estamos en invierno. Vamos a hablar de justamente algo que involucra hablar. Vamos a hablar de, como habrán leído en el título de esta transmisión, vamos a hablar de eso que, así como Twitch ha tenido su auge en esta última cuarentena de nivel mundial, hay un nuevito formato de contenido que ha tenido su auge en los últimos años, último año, 2, 3 años, tal vez antes en otras partes del mundo, pero desde lo personal, hace un año creería yo, un añito, 1 o 2 años. Estamos hablando de ese formato de contenido en el que se usa principalmente esto, un micrófono. Estamos hablando, obviamente, como ya lo han leído, dejo de hacerme el misterioso, de los podcasts. Los podcasts que han tenido un crecimiento grande en el último año. Los podcasts, para el que no sabe, creo que todos saben, pero por las dudas, son un programa de audio en el que se puede hablar de cualquier cosa, se puede hacer cualquier cosa y se suben a plataformas como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, lo que sea. Y ahí se pueden consumir on demand. Es como consumir, siempre creo que es la mejor forma de resumirlo, como la radio on demand. Así como Netflix es el cine on demand, los podcasts son la radio on demand. On demand quiere decir que vos lo ves cuando querés, dónde querés y el contenido que vos querés. Vos en Netflix te sentás en tu sillón a la hora que vos quieras y ves la película que vos quieras, de cualquier género. El podcast, lo mismo. En cualquier momento del día, en donde sea que estés, lo descargas o ya lo tenés descargado, lo buscas. Cualquier categoría que quieras, cualquier duración que tengas, pum, te pones los auriculares y a escucharlo. Me pregunta Lautaro por qué no puede bajar la calidad, porque eso es solamente para los... no me sale afiliados, no me sale otra, para los partners. Así que todavía no está disponible para mí, lamentablemente. Gracias a la gente que se va sumando. Así que sí, los podcasts.
¿Ustedes son de consumir podcast en general? Y si no, ustedes, alguien de su familia, algunos de sus amigos, tuvieron su época de podcast, tiempos en los que sí consumían muchísimo podcast y después dejaron de consumirlo. Díganme ustedes si son ese tipo de personas y si pueden decirme por qué sí y por qué no. Así charlamos un poquito de los podcasts. Mira, acá dice Soficus que de viaje al laburo escucha algunos podcasts. Todos los domingos, dice Pri, un montón. Dice, bueno, hay gente podcastera acá. Eso es bueno. Porque ya les voy a mostrar por qué empezamos a hablar de este tema hoy. Hay una razón especial por la que empezamos a hablar de este tema hoy. Spotify yo casi ni lo uso para música. Dice, cuando salgo a andar en bici siempre me pongo algún podcast y dice, Agustín Mimi. Y es verdad, es verdad. Han ganado muchísimo, muchísimo en el último tiempo. Y vamos a leer un artículo que... ¿Qué haces, Nachito? Gracias, Sunflower. Los podcasts yo los empecé a consumir, digamos, hace un año aproximadamente. Hace un año. em, los voy leyendo, los voy leyendo. Hace un año empecé a consumir podcast, miren, un par de veces por semana, dice acá, especialista en cosas. Máximo dice uno de Barsky, que es muy bueno, es verdad. El de Juan Pablo Barsky. Yo empecé a consumir podcast, no recuerdo por qué, no recuerdo si hubo una razón en particular. Tal vez alguien que yo seguía, alguien que hacía contenido, empezó a hacer podcast. Y dije, che, esto está bueno. Esto está bueno. The Watch-B, te mando un saludo, gracias por ver los videos. A ver, yo empecé a consumir podcast porque me daba cuenta que había espacios de mi vida que tenía que llenar. Yo soy un tipo que me gusta muchísimo consumir contenido, ya sea de comedia, de historias de vida y aprender. Me gusta muchísimo aprovechar el tiempo que tengo libre. Supongamos un viaje en subte, un viaje en bondi, salir a caminar, salir a correr, estar en casa limpiando los platos, limpiando la casa, esos momentos en los que yo no podía sentarme y ver un video, ver una peli, leer un libro, esos momentos eran los que decían, che, acá falta algo. Obviamente se llenan con música. La música es, yo creo, el máximo competidor de los podcasts, ¿no? Hay momentos de, de estos mismos momentos de los que estoy hablando que la gente los rellena con música. Hay otros que los rellenan con podcast. Y hay otros, como dice Pri acá, que los rellenan con audiobooks, audiolibros, que también han tenido un auge, ¡pum!, enorme, sobre todo con Audible, que está arrasando con spots publicitarios en YouTube. Pero sí, entonces como que me di cuenta que había espacios de mi vida que tenía que llenar. Espacios en los que decía, che, yo puedo estar aprendiendo algo que tenía que llenar. Y ahí me empecé a meter en el mundo de los podcasts. Y descubrí lo que les dije, la radio on demand. A mí la radio me gustó mucho, siempre me gustó hacer radio, la hice mucho en mi ciudad natal, en la universidad también practicábamos mucho radio. Entonces siempre me gustó esto de hablar, esto de tener que comunicar, esto de tener que expresarte y hacerle entender al oyente un sentimiento o describirle un lugar, hacer que el oyente se imagine un lugar, se sitúe a un lugar solamente con palabras. Solamente con palabras. Obviamente la lectura o la literatura es algo parecido porque también solo con palabras tenés que describir muchas cosas, pero el hecho de una voz, de poder meterle un tono de voz, por ejemplo, si yo hablo de algo triste, mi tono de voz va a bajar, si hablo de algo alegre va a subir o lo voy a hacer más, no sé, menos pausado, menos corregido, pienso menos las cosas que digo, etcétera. Entonces, el tono de voz que uno le da está bueno también, está buena una historia. Aparte, aparte, descubrí muchísimas cosas buenas. Descubrí podcasts largos de una hora, de comedia, que me encantaron. Descubrí podcasts de media horita, que eran una intro, hablaban de un tema un poquito, una experiencia personal más que nada, y cerraban. Descubrí podcasts de literalmente 5 minutos. Me acuerdo uno de ciencia que se llamaba la brújula de la ciencia o la burbuja de la ciencia. Ahora me estoy dudando, creo que era la burbuja de la ciencia. Son podcasts de 5 minutos que originalmente eran un programa, una sección en un programa de radio de Canarias, creo, de las Islas Canarias. Y
y hablaban de ciencia, tocaban un tema en particular. Por ejemplo, en unos 5 minutos te explicaban qué son los agujeros negros. En otros 5 minutos te explicaban que el vidrio en realidad no es sólido, sino que es líquido. En otros 5 minutos te explicaban qué son los bosques petrificados. Y así. Y eran realmente 5 minutos. 5 minutos. En los 5 minutos, 10, 15 que demoras en lavar los platos, pum, aprendías algo bueno de ciencia. En los, en los 5 minutos que estabas esperando el bondi, pum, aprendías algo de ciencia. Entonces descubrí un montón de cosas, un montón. Descubrí también programas de ciencia que duran 1 hora. Descubrí gente que te recomienda libros, gente que charla con otra gente, se junta porque sí a charlar de un tema, pum, y ahí va, fluye, y ahí van saliendo nuevos temas. Descubrí un montón de formatos y dije, che, esto está bueno, esto está bueno. Lo único malo que me ha pasado con los podcasts es que no, creo que me he quedado corto de contenidos, pero no porque no lo haya, hay un montón de contenido bueno, pero porque yo creo que no soy la mejor persona para buscarlos, ¿no? No sé bien cómo buscarlos por categoría o nada me convence. Soy bastante picky, se dice en inglés, bastante quisquilloso, digámoslo así, con los podcasts. Ignacio Torche, un saludo. Juancho me dice si escuché el podcast Puerto Bulsara, que está dedicado a Queen. Escuché varios capítulos, tiene un montón de capítulos de esos tipos, ¿eh? Es impresionante lo que hacen. Escuché unos capítulos, sí, muy bueno, muy bueno. Entonces, ahí empecé a... qué ruido que hace la silla. Ahí empecé a meterme en el mundo de los podcasts. Eso como listener, ¿no? Como oyente. Pero empecé después mis podcasts a hacerlos. No les voy a mentir, los empecé realmente como una forma extra de poder monetizar mi canal. Había mucha gente que me pedía que hiciera podcast y vi que se podían monetizar, eso apoya un montón, entonces los empecé a hacer. Podcast a veces de entrevistas, he hecho podcast de media hora, a veces hablando de un tema. Em, en el último tiempo los corté un poco porque me he quedado sin ideas. Sé que es una excusa, ¿eh? Ideas hay siempre, pero yo me he quedado sin ideas para hacer los podcasts. Y otra cosa que se me cruzaba era, ok, ¿qué contenido lo hago podcast y qué contenido lo hago video para YouTube? Entonces esas cosas un poquito también a veces se hacen difícil. Y bueno, empecé con mi podcast que de hecho se llama De la N a la Z. Lo pueden encontrar en cualquier plataforma de podcast. Y me fue gustando. Me fue gustando y me di cuenta que a la gente le gusta también, porque he tenido muy buen feedback. Muy buen feedback de la gente, eso está bueno. Y la gran razón de por qué la gente me ha dicho eso, y creo que es la gran razón por la que los podcasts están ganando terreno a nivel mundial y a nivel creación de contenido, o han ganado terreno, es que el que lo escucha se siente muy cerca del creador. ¿Eh? Es como un encuentro un poquitito más íntimo entre el que habla y la persona que escucha. No lo sé por qué, porque en un video hay mucha gente también que, que se siente así, ¿no? Pero el podcast, por el hecho de escuchar, por el hecho de que tal vez uno está más relajado, ¿qué opinan ustedes? Uno puede estar más relajado en los momentos en los que va a escuchar podcast. Em, y se mete un poquito en la cabeza del otro. Es como una charla, es como si salís a caminar, te pones el podcast y estás charlando con esa persona. La voz, tener una voz en tu oído que te vaya hablando, esto de los micrófonos bueno, este no es extremadamente buena calidad, pero los micrófonos de buena calidad, esos efectos de voz también no efectos grandes, pero filtros pequeños que se le usan a la voz que, que hacen que se sienta lindo al oído. Se siente ameno, se siente suave. Es una sensación bonita. La de escuchar un podcast con un lindo micrófono y un buen filtro de audio, eso suma un montón. Eso suma un montón. Em, yo creo que por eso el podcast ha ganado terreno. Muchísima gente dice, o me han llegado mensajes de gente que escuchaba mis podcasts, de que se relajan escuchando mis podcasts. Se toman unos mates, un café, nada, se ponen a la tarde afuera a mirar, em, tranquilos, a relajarse. Y lo raro es que mis podcasts no son para relajar, son simplemente para contar, pero a la gente le sirve para relajar. Eso está bueno. Voy haciendo un poquitito de mensajes mientras me están preguntando si salen buenas charlas acá, si pienso subirlas a formato podcast. Creo que sí, es lo que quiero hacer.
va a ser difícil. No sé si a la gente le va a gustar eso. No sé si a la gente le gusta un podcast más informal, porque obviamente yo voy teniendo cortes, voy teniendo errores en el vivo, la gente va comentando, va chateando, entonces no sé si a la gente le va a gustar, eso lo tengo que probar, pero es una idea. Mi podcast se llama De la N a la Z, gracias que aguante que esté en Twitch, gracias, saludos a todos. Y, y estaría bueno que ustedes me vayan chateando y me vayan diciendo qué opinan de todas estas cosas para que la persona en el futuro que escuche un podcast sepa y pueda también ir interactuando como van interactuando nosotros, para que haya una especie de interacción. Entonces yo creo que eso fue eso es lo que a la gente le gusta muchísimo del podcast. Y repito, es algo que necesita menos, requiere menos especificaciones a la hora de consumirlo, simplemente un par de auriculares o de hecho sin auriculares a veces. En cambio un video tiene que ser audio y video a la vez, tenés que ponerle buena calidad, no mucha gente tiene YouTube Premium, entonces tienen que ver los videos solamente cuando tienen internet. La gran ventaja del podcast, al igual que la música, es el hecho de, si tenemos una suscripción paga, de poder descargarlo y escucharlo en cualquier lugar, en cualquier lugar. Eso está genial. Y casi todo el mundo lleva en su bolsillo, en su mochila, un par de auriculares. Y eso está bueno. Pero yo he descubierto, creo que la gran ventaja de los podcasts es eso, rellenar vacíos en los que uno no está haciendo nada productivo, digamos, entre comillas, que no está mal, pero por lo menos yo me sentía así y podía estar aprendiendo otra cosa. Así que yo creo que eso fue importante. Hola, Octa, un saludo. Hola, golpeador de mismos. No, por ahora no pienso en viajar porque no se puede. No se puede viajar. Tendrías que hacer un video de publicación en tu canal avisando que empezaste a streamear. Sí, es verdad, tendría que hacer, pero por ahora quiero que esto sea simplemente orgánico de Twitch. Hola Nacho, qué buena onda que estés por Twitch. Gracias, gracias Macasti. Bueno, quiero mostrarle un artículo que es el que me impulsó a empezar a hacer al programa este de hoy, ¿no? A la charla de hoy. Vamos a ver qué opinan. Esto está en The New York Times en español, que es un diario que recomiendo mucho porque tiene muchísimos artículos. Eso está buenísimo. Y miren, dice la edad de oro del podcast, que sin duda lo es. Dice, el texto y el audiovisual han estado en el centro de la gran mayoría, pero ahora se está produciendo un cambio de fondo en la cultura digital. Vamos hacia lo sonoro. Miren esa imagen. Miren esa imagen de ese micrófono con ese filtro y ese estudio. Transmite, transmite algo nuevo, algo bueno, ¿no? Como algo positivo. A mí, ¿qué le transmite a ustedes ese micrófono? A mí me transmite paz. Me transmite paz realmente. Sé que el tipo que está ahí, que está hablando, va a hablar calmado, va a decir lo que piensa, es cercano a mí, pero es como dicen acá, me da tranquilidad. Yo no sé por qué cada vez que veo un micrófono o me meto a un estudio de radio, los estudios de radio que tienen las paredes con esa espuma para el sonido, esos lugares me dan tranquilidad, no solo por el silencio, sino porque ver a un tipo con un micrófono hablando lo asocio, lo asocio con un tipo, no que sabe, tal vez no sea un tipo que sabe, un tipo sabio, pero lo asocio con un tipo que te va a decir algo, que tiene algo para decirte. Si el tipo que se para al frente del micrófono tiene algo que decirte. Esa es mi sensación. Esa es mi sensación. Vamos a seguir leyendo. Vamos a ver si opinamos un poquito. No lo vamos a leer todo. Dicen, por ejemplo, en julio la mayor plataforma del mundo lanzó el mismo podcast en varios idiomas, en español, en francés y en alemán. Eso quiere decir que Spotify le está metiendo muchísimo a los podcasts. Muchísimo a los podcasts. A ver qué más podemos estar leyendo. Dicen que, bueno, muchas cosas se están yendo a los sonidos, los auriculares inalámbricos, los altavoces inteligentes, los agregadores de archivos de audio.
dicen que muchas cosas están mutando a lo auditivo y se está dejando un poquitito de lado lo visual. Y dice, la producción de podcast de alta calidad no para de crecer. Miren lo que dice acá, esta frase está muy buena. Es como si necesitáramos urgentemente que nos contaran cuentos al oído. Wow, esa frase me gusta mucho. Es como si necesitáramos urgentemente que nos contaran cuentos al oído. Después de 2 décadas de que la informática personal, la telerrealidad, las series, los teléfonos inteligentes y las redes sociales han influido y reforzado mutuamente, situando el texto y el audiovisual en el centro de la gran mayoría de las experiencias informativas, narrativas y personales, se está produciendo un cambio de foco en la cultura digital hacia lo sonoro. En el ámbito de las narrativas artísticas, ese inesperado giro tal vez está influyendo en el fin de la tercera edad de oro de la televisión y el nacimiento de la primera del podcast. O sea, acá le está poniendo fin a lo que él llama la tercera edad de oro de la televisión. Dice que el podcast está viviendo su primera edad dorada. Que yo estoy de acuerdo, no sé si ustedes están de acuerdo. ¿Qué más dice? Varias plataformas y productoras están compitiendo por ese nuevo mercado de crecimiento acelerado. El líder a finales de este 2020 es Spotify, que sigue la vía de Facebook. Amazon avanza hacia el monopolio, es decir que Spotify se está adueñando de muchas cosas, de muchos programas de podcast, de muchos formatos de distribución, como lo hace Facebook con WhatsApp, con Instagram, por ejemplo, que ellos se han adueñado de esas cosas. El año pasado no solo compró la prestigiosa productora Gimlet Media, que era una productora muy importante que compró Spotify, sino también la red social Anchor, que se ha convertido en la herramienta más sencilla para crear y publicar archivos sonoros, con un crecimiento sostenido en varios mercados. Es verdad, Anchor es la red social que yo uso. Lo que yo hago ahí es subir mi podcast. Obviamente le pongo una foto, le pongo un título, le pongo una descripción y automáticamente Anchor lo distribuye a todos los lugares de podcast. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Y Spotify es el dueño de Anchor. Acá lo que nos está marcando de cómo Spotify está monopolizando todo lo que tiene que ver con el audio es muy importante, es muy importante. Claro, el de Joe Rogan, que es un podcast gigantísimo, 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 de los más grandes del mundo, sin dudas, que tuvo durante mucho tiempo su programa en YouTube. Spotify lo ha comprado para que Joe Rogan solamente lo haga en Spotify, exclusivo de Spotify. Eso, wow, una apuesta, una inversión grande. ¿Qué más dice? Acaba de liberar su biblioteca de música gratis para ayudar a los podcasters, así como Twitch tiene su biblioteca de música libre de copyright y YouTube tiene su biblioteca de música libre de copyright para que usen los creadores. Y dice cómo hace Instagram con la edición de fotografías o YouTube o TikTok con los videos. Dice que también adquirieron la plataforma Megaphone, que, bueno, básicamente nos dice que están adquiriendo distintas plataformas de audio. Y nos dice, por ejemplo, algo que yo no sabía y que yo hoy comprobé y no pude comprobar, se ve que yo todavía no se actualizó, que es posible mandar mensajes sonoros en Twitter. ¿Alguien lo sabía? Que se puede mandar mensajes de audio en Twitter. No sé si se refiere a publicar un archivo de audio como un tweet o si se refiere que en el momento de chatear por mensaje privado se puede mandar una nota de voz, un archivo de audio. No sé si alguien lo ha experimentado, pónganme en el chat. Yo nunca supe que se podía mandar archivos de audio en Twitter. Eso es nuevo para mí. Y miren lo que dice ahora, es muy posible que en los próximos meses los hilos de Twitter se metamorfoseen en pequeñas series para escuchar. O sea, como ahora Twitter permite mandar o tuitear archivos de audio, dice que próximamente los hilos de Twitter sean audios, mini historias de audios. Dice, si los tuiteros se acostumbran a compartir sus opiniones y sus historias en ese nuevo formato, pronto muchos de sus cerca 340 millones de usuarios podrán convertirse en microproductores de podcast. Wow. Cada semana nos llegan noticias relacionadas con el auge que muchos llaman burbuja. Storytel y Audible, que son plataformas de audiolibros y podcasts que, repito, están creciendo un montón, han crecido en todo el mundo durante la pandemia. Y otras plataformas como Podimo, Scribd, Sybil, Acast y Deezer han llegado a varios mercados en español. Y la BBC, que es la agencia de noticias y de contenido más grande que hay en Reino Unido, dice que ha cambiado los nombres de sus secciones de radio y televisión por la de audio y pantallas. No se llama más
podcast, no se llama nada, se llaman BBC Sounds, sonidos, y BBC Screens, todo lo que es audio, porque es imposible encasillarlo en televisión, o en serie, o en streaming, o en video, entonces le ponen pantallas y audio. ¡Pum! Alex Blumberg, el CEO de Gimlet Media, dice que estamos en el inicio de lo que va a ser llamado la edad de oro del podcast. Y dice, mira, él lo marca como este año, que será recordado como el año en que empezó a existir consenso en las industrias sobre la importancia de las series sonoras. Wow, y mira lo que marca. La primera edad de oro del podcast ocurre un siglo después de que lo hiciera la época dorada de la radio, que inició en la década de 1920 y estuvo hasta el nacimiento de la televisión en los años 50. Y acá es lo que dice, estamos saturados de correos electrónicos, textos, hojas de cálculo, fotos, videos y videoconferencias. La gran diferencia del podcast, la gran diferencia del podcast a base de todos los otros formatos, es que el podcast no te hace ver una pantalla. Cuando vos lees un mail, lees un mensaje, contestas un mensaje, lees un tweet, ves un posteo de Instagram, ves un video, ves una serie, ves un streaming, ves un tutorial, tenés una clase ahora por Zoom. Todo eso estás viendo una pantalla. Estás viendo una pantalla y consumiendo contenido. En cambio, con un podcast no estás viendo una pantalla. Esa es la gran diferencia y es, aparte de los libros, lo único donde no estamos viendo una pantalla. Y es lo único, hasta incluyendo en los libros, en lo que no estamos viendo el contenido. O sea, no está, piénsenlo así, es el único formato que existe en el mundo en el que no estamos viendo contenido. Lo vemos en videos, los vemos en series, los vemos en películas, los vemos en el libro, estamos viendo el contenido, en un cómic estamos viendo el contenido, en un artículo, en un diario, en un streaming, en una charla de Zoom, en una videoconferencia. En todos esos formatos estamos viendo el contenido. En Twitter, en Instagram, en TikTok, en WhatsApp, en Telegram, lo que sea que usen. En todas esas plataformas estamos viendo el contenido. Mientras que en un podcast lo estamos escuchando. Es la única plataforma donde escuchamos el contenido. Eso también lo hace diferente y no puedo pensar en otro formato de contenido sacando los audiolibros en el que no veamos el contenido. Ayúdenme si se les ocurre a alguien. No sé si quedó alguien en el chat, creo que se fueron todos. Estoy hablando solo, pero no importa. Piensen si encuentran otro contenido que no sea ver, que no sea ver. Y tal vez como la respuesta sea no, creo, esa también sea una de las grandes razones por las que el podcast es tan grande, porque es muy diferente al resto. Es muy diferente al resto. Y quiero que me vayan poniendo por qué podcast sí y por qué podcast no. Yo realmente no le puedo encontrar nada negativo a un podcast. Nada negativo. Porque no, no es más caro que las otras cosas. No lleva más tiempo porque los podcasts, repito, pueden durar de 5 minutos a 1 hora y media, 2 horas, 3 horas, 4 tal vez. Así que hay para elegir. No, no requiere estar escuchándolo en el momento, o sea, no requiere estar escuchándolo en vivo y no requiere tampoco estar conectado a internet al momento de consumirlo. Tampoco requiere eso. Y eso, creo que no hay otra cosa como eso, a no ser que descarguemos el video de YouTube, a no ser que descarguemos el capítulo de Netflix que nos vamos a ver, no hay otro contenido igual. No hay otro contenido igual. La gran diferencia que tiene el podcast con la radio es que, claro, acá dice Agustín, lo bueno es que lo escuchas cuando querés, en cambio la radio estás atado a escuchar un horario en específico. Eso es lo que yo iba a decir. No lo iba a decir de esa forma, pero terminamos en la misma conclusión. La radio, lo malo, entre comillas, es que primero el oyente tiene que estar en un horario específico escuchando la radio. Y segundo, y acá es una ventaja, que si el que crea el contenido quiere tener interacción con el público, en la radio lo puede hacer. En la radio lo puede hacer. Llamadas telefónicas, mensajes en redes sociales o en WhatsApp o lo que sea. Y en cambio, si yo hago un podcast,
a no ser que lo haga como lo estoy haciendo ahora en vivo por otra plataforma y luego lo resuba en formato podcast, estoy solo. Estoy totalmente solo. Hablo yo, me creé el contenido yo, me equivoco yo, me corrijo yo, repienso las preguntas yo, me repregunto cosas yo, opino yo, me critico y me opongo a mí mismo para poder generar así un contenido. Y está bueno porque uno habla, se encuentra ahí con uno mismo, dice lo que quiere decir, pero también es raro, créanme que es raro, a no ser que estés con alguien más, que tengas un compañero de podcast, eso está bueno, o a no ser que tengas invitados. Entonces, esa es la gran diferencia. Y me habían preguntado antes cómo se monetizan los podcasts. En plataformas como Anchor te permiten hacer monetización de podcast, pero no está totalmente todavía preparado para el contenido en español. Casi todo es para el contenido en inglés de Estados Unidos o de Reino Unido. Entonces, la forma en que eso funciona es vos subís tus podcasts y Anchor lo que hace automáticamente es contactar a los anunciantes y ponerlos en contacto. Dicen, este tipo de podcast de esta duración, de este lugar, en este idioma, con este público, puede ser que le interese a este anunciante. ¡Pum! Te juntan. Entonces el anunciante te dice, ok, te vamos a pagar tanto si pones tu anuncio en tal lado y te escuchan tantas personas. Entonces ellos dicen también, el anuncio va a ir de acá a, no sé, supongamos fines de diciembre, o el anuncio va a ir de acá hasta que vos generes $50, por ejemplo, ellos eligen. Y vos tenés que grabar los anuncios como ellos te lo piden y subirlo en cierto formato del programa. Y yo empecé con el anunciante mismo, Anchor. Anchor, el mismo lugar que te permite subir los podcasts, es un anunciante al principio. Vos promocionás que estás haciendo los podcasts por Anchor. Pero cuando se me terminó el contrato, entre comillas, con Anchor, no me llegó ninguno más. No me llegó ninguno más por varios motivos. Uno, porque mi podcast no es tan grande, es verdad, pero yo he leído de gente que con un podcast del tamaño igual o inferior, incluso al mío, le han llegado anunciantes. Pero la gran razón es porque mi podcast es en español. Entonces no hay anunciantes, no hay anunciantes todavía. La plataforma no está preparada. No hay anunciantes así, genéricos, automáticos, como los hay en YouTube. Pero si alguien viene y me dice, Nacho, nos gusta tu podcast, nos gusta tu público, queremos que publicites en tu podcast, ¡pum! Buenísimo. Ahí tenemos un anunciante. Como se puede hacer en un video de YouTube con una promoción paga o con una historia de Instagram. Pero aparte Anchor paga muchísimo mejor que YouTube, por ejemplo, cada 1000 reproducciones. Dependiendo de dónde seas, de dónde sea tu público, YouTube te paga entre 70 centavos de dólar y entre 3, 4, 5 hasta 6, tal vez si sos suertudo, dólares cada 1000 reproducciones. En cambio, Anchor te paga 15 cada 1000. El tema que es una gran diferencia porque en Anchor el que escucha el podcast muy probablemente escuche el anuncio. En cambio, YouTube, el que ve el video, tal vez salta el anuncio, no lo ve todo, no llega hasta el final. Eso también. Yo creo que el público del podcast es un público más específico. No sé qué opinan ustedes, a ver si estamos de acuerdo acá. Porque es muy difícil que alguien encuentre un podcast así porque sí, ¿no? ¿Ustedes opinan lo mismo? ¿Cómo hacen ustedes cuando quieren encontrar un podcast nuevo, por ejemplo? Van a YouTube, se meten, o perdón, a Spotify y se meten a las categorías. ¿O cómo hacen para encontrar un podcast nuevo? Porque yo todas las veces que he escuchado podcast es porque algún creador de contenido que me gusta dijo, hey, lancé mi podcast o hey, escuchen mi podcast. Muy rara vez encontré un podcast por mi cuenta. Porque, por ejemplo, el podcast de Luisito Comunica o los que hacía Merakio, esos los escuchaba, pero porque ellos dijeron, hey, estoy haciendo mi podcast. No porque, o por ejemplo, ahora País de Boludos largó un podcast que no lo escuché todavía, pero lo tengo en la lista para escuchar. Entonces, yo creo que por eso también el público del podcast es más específico. Llegó ahí porque lo quiere escuchar. En cambio, video de YouTube, uno va a ver qué encuentro en YouTube y encuentra lo que encuentra. Y
y en cambio el del podcast, pum, va más específico. Otro podcast muy bueno, Big Data Spots, no lo conozco, pero lo voy a anotar en este mismo momento. Otro podcast muy bueno que escuchaba era El Enganche, que contaban historias de deportes a través de historias fuera del deporte. Por ejemplo, perdón, usaban el fútbol más que nada como excusa para contar algo. Por ejemplo, me acuerdo cuando Son, el jugador coreano, tuvo que ir a hacer el servicio militar a Corea. Ellos contaban a través de esa historia que se hizo muy popular, muy, muy, muy popular, porque se decía que cuando ellos quedaron eliminados del mundial, él se puso a llorar porque tenía que hacer el servicio militar. Y, y no era así. Entonces aprovecharon ellos, se contactaron con alguien que estaba en Corea y explicaban cómo era el servicio militar en Corea, que hubiese representado para Son y todas esas cosas. También contaban, por ejemplo, gente de varios ejemplos, ¿no? De Colombia, que cuando había varias personas secuestradas por las FARC, que para los que no conocen fue un hecho muy, muy, muy lamentable, pueden ponerse a buscar. Ellos estaban secuestrados y la casi o la única cosa que les hacía olvidarse por un ratito de lo que estaba pasando era escuchar partidos de fútbol. Entonces contaban cómo alguien con una radio o como habían hecho como una radio con metales y algo de antenas, se subían a un árbol con la radio, obviamente con todo el riesgo de ser asesinados, a una radio y para escuchar un partido. Y el tipo desde arriba del árbol les comentaba a los otros cómo iba y los de abajo le comentaban que ya estaban por llegar los de la FARC, que tengan cuidado. Entonces contaban esas historias y aprovechaban eso para contar qué fue la FARC y contar historias. Muchísimas historias buenas tiene ese podcast. El enganche, muy bueno, muy bueno. En fin, hay un montón, pero yo creo que sí, que el público del podcast es más específico porque llega ahí, pum, por recomendación o porque le gusta al creador. Es muy difícil encontrar no muy difícil, a ver, yo por lo menos no lo he hecho, no sé ustedes, de encontrar un podcast porque sí. No te metes a Spotify y te pones a ver qué podcast puedes escuchar. A veces sí, las veces que yo lo he hecho, repito, no lo hago mucho, pero las veces que lo he hecho no he encontrado algo que diga, qué bueno que está esto, qué bueno que está esto. Y acá pregunta Agustín, ¿a qué hora y en qué circunstancias se escuchan los podcasts? Yo creo que los podcasts, lo hemos hablado un poquito, pero se escuchan cuando no tenés la posibilidad de consumir otro contenido. Por ejemplo, cuando no estás conectado a internet y no puedes ver un video, cuando estás en tu casa limpiando de acá para allá, cuando estás, no sé, en un avión y no tenés tampoco señal de internet, por ejemplo, em, yo creo que ahí porque, por ejemplo, yo si estoy en mi computadora ahora en mi casa y tengo la posibilidad de sentarme en la compu y ver un video, o leer un libro, o ver una peli, no me voy a poner a escuchar un podcast. No creo que. Yo, por ejemplo, no creo que me sentaría así, tranquilo, relajado, a escuchar un podcast. Tengo que tener muchas ganas de escucharlo y estar inspirado. Pero hay gente para todo. Repito, como dije antes, hay gente que me ha mandado mensajes diciendo que escuchaban mi podcast, nada, tomando unos mates, merendando, tomándose un cafecito en el patio o mientras paseaban al perro, etcétera, etcétera. Entonces hay gente para todo. Cada uno lo escucha cuando le sienta bien, cuando le viene bien. Em, pero algo que sí que creo que hay gran diferencia, no sé si alguna vez se han juntado, no que se han juntado específicamente con gente a escuchar un podcast, pero sí que han estado con personas y dicen, hey, escuchamos un podcast, dale, eso no, ¿no? Eso no. Eso como que es una experiencia más personal el podcast. Sí, tal vez, che, vemos videos de YouTube, dale. Che, vemos a alguien haciendo streaming, dale. Che, vemos una peli juntos, dale. Pero juntarse o estar juntos y escuchar podcast, no. No creo que sea muy común. Y eso se relaciona, va de la mano con lo que decíamos al principio, que el podcast es una experiencia más personal entre el oyente y el que crea el contenido, tal vez. Tal vez tengan que ver con eso, tal vez tengan que ver con eso. Eso es interesante. Y ya venimos acá para hacer un cierre de 10 minutitos, 15, como saben. Solemos hacer los, eh, los podcasts así de una horita para charlar. Los podcasts, miren, tanto hablar de podcast se me, se me ha pegado, se me ha pegado. Los streaming así de una horita. Pero creo que ya podemos ir cerrando con el tema del podcast.
de por qué nos gustan, por qué los hacemos, por qué los escuchamos, cuándo los escuchamos. Creo que podemos concluir, podemos estar de acuerdo en que sí están en su época dorada, sí están creciendo muchísimo, muchísimo, sí están teniendo su auge, su boom, y que son buenos en muchos sentidos, que son un formato único y que nos pueden aportar un montón en circunstancias en las que un video, un libro, una película no pueden. Así que hay que valorarlo desde ese punto de los podcasts. Y que la experiencia de escuchar a alguien, de escuchar a alguien haciendo contenido es distinta a muchísimas otras cosas. Sin duda, sin duda. Así que, así que muchísimas gracias, gente. Muchísimas gracias por haber estado del otro lado. Siempre me alegro un montón que estén en el chat, que se sumen, que escuchen. No importa si no se suscriben, no importa si no hacen donaciones, no importa si no chatean, pero estuvieron ahí y escucharon. Eso suma un montón, eso suma un montón. Que me regalen 48, 49 minutos de su tiempo. Gracias por todo. Hasta acá ha llegado el episodio de hoy. Gracias por haber estado del otro lado. Recuerden que pueden encontrarme en YouTube como Nacho Z, en Instagram como @soynachozeta y también en Facebook como Nacho Z. Muchas gracias a todos y será hasta la próxima.